Jóvenes, bienvenidos nuevamente en la sesión de biología. Reciban un cordial saludo y hoy vamos a tratar de manera específica el tema de la característica de los seres vivos. En anteriores sesiones de alguna manera habíamos comentado acerca de estos procesos o de estas características y hoy lo vamos a ver de una manera más específica, tal vez general, pero más específica. Los seres vivos experimentan de alguna manera ciclos y empieza en primera instancia con la fecundación o la transferencia de esos genes, de esas características de seres preexistentes, es decir, luego nacen y de último pasan todo ese ciclo hasta que mueren, ¿verdad? Todos los seres vivos tenemos un principio y un fin. Eso es un hecho, eso es una realidad. El nacimiento no tanto, pero del momento que uno nace, lo seguro es que uno va a morir, tarde o temprano. Es decir, durante ese proceso vamos a experimentar eh, la respiración, vamos a experimentar también el crecimiento y vamos a experimentar el envejecimiento y culminar con la muerte. Durante ese ciclo, nosotros nos reproducimos, nos movemos, nos adaptamos. También experimentamos la irritabilidad, el metabolismo y la homeostasis. Todos estos procesos en conjunto van a sumar las características que van a distinguir a todo ser vivo. Es decir, desde el más simple, es decir, los unicelulares, hasta los más complejos llamados pluricelulares. En este sentido, vamos a compartir entonces el primer aspecto o la primera característica que es nacer. Todos los seres vivos nacen. Todo ser vivo surge o aparece en la tierra a partir de un ancestro muy parecido a él, no idéntico, sino lo que va a cambiar en realidad va a ser las formas, ¿verdad? Es decir, como ya vimos, el proceso de reproducción va a ser por medio de una gema, por medio de una espora, por medio de una semilla, por medio de un huevo o por medio de un vientre materno. Es decir, la forma de nacer es la que va a variar en un ser vivo, pero al final de cuentas va a estar relacionado con el nacimiento. Todo ser vivo lleva a cabo también el proceso de respiración de una u otra manera. Es la capacidad de oxidar compuestos orgánicos, es decir, nosotros de alguna manera necesitamos la energía, la glucosa, para poder llevar a cabo ese proceso de oxidación. En el ambiente nosotros lanzamos el CO2, que es aprovechado por los organismos llamados autótrofos. Es decir, aquí ya vamos avanzando un poco en los aspectos muy generales de la biología y se presenta en este caso la producción de energía necesaria para realizar todas las funciones que un ser vivo requiere. La obtención de dicha energía puede darse en presencia o ausencia de oxígeno, es decir, por medios metabólicos o por medios anaeróbicos, ¿verdad? Catabólicos y anaeróbicos. También esos términos nosotros ya los hemos venido mencionando durante el desarrollo del curso y nosotros sabemos que eh, el anabolismo y el catabolismo están relacionados con la ausencia o presencia de oxígeno en cuanto al proceso metabólico que cada ser vivo o cada ciclo lleva o conlleva una característica del ser vivo. Es decir, también en este sentido, los organismos vamos a tener la característica
del crecimiento. El crecimiento, aquí en la imagen podemos ver nosotros algo que ya un organismo ya grande, ya desarrollado, y un cachorrito que está en el proceso de crecimiento. Todo organismo agranda su tamaño, ya sea aumentando el número de sus células o incrementando el volumen celular. Un organismo unicelular solo podrá crecer si aumenta su volumen. Los multicelulares podrán crecer principalmente al multiplicar también en este sentido sus células, que también va a estar relacionado con la característica del crecimiento. El metabolismo, que es otro tema que nosotros pues ya vimos qué es el metabolismo. Todos experimentan a nivel celular reacciones químicas que tienen la finalidad de sustraer y transformar energía del medio requerido para realizar funciones vitales. Vean ustedes lo interesante que ha sido el desarrollo de los temas en el área de la biología, que ya vimos nosotros cómo es que se llevan a cabo estos procesos mediante reacciones químicas, muchas veces cíclicas, ¿verdad? Eh, claro ejemplo de esto, pues es la fotosíntesis. Ejemplos generales, pues aquí está la fotosíntesis, la respiración como tal y la producción de ATP. Y parciales son la glucólisis, el ciclo de Krebs y el ciclo de Kelvin. Es decir, este ciclo de Krebs está relacionado con la oxidación, igual que el proceso del ciclo de Krebs. Veamos por acá, el ciclo de Krebs inicia con, aquí en este cuadrito vamos a ver, el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs es el resultado neto de una ruta completa. En este ciclo son dos moléculas transportadoras de electrones. Esto está relacionado con los nucleótidos, ¿verdad? El nucleótico eh, relacionado con los procesos de alguna manera que se encuentran en el ADN y con la finalidad de producir energía. Vean acá dice la nota CN, donde N es el número de moléculas que tiene la molécula en sí. El ciclo inicia cuando un grupo de acetil transportado por este transportador se combina con una molécula de C4 para formar ácido cítrico. ¿Dónde encontramos el ácido cítrico? En algunas frutas como la naranja, el limón, la piña, etcétera. Ahí va a estar ese acetil y luego se va a convertir en ácido cítrico. Es de ahí donde nosotros podemos experimentar este ácido cítrico cuando se va a fermentar alguna cáscara, por ejemplo, la cáscara de la piña. Eso va a iniciar ahí el proceso llamado ciclo de Krebs. Luego de esto, claro, pasan muchas reacciones químicas relacionadas con los dinucleótidos de, de esta situación que está muy relacionado con reacciones químicas orgánicas. Dos veces los sustratos son oxidados conforme el NAD, es el dinucleótido, se reduce a NADH y el CO2 se libera. Es decir, el proceso de la respiración libera el dióxido de carbono. En este caso, pues, viene a formar nuevamente estas moléculas CO2, el NADH, todo esto relacionado con ciclos de reacciones orgánicas.
El GTP se produce conforme el fosfato energizado es transferido de un sustrato. Luego el GTP origina un ATP, es decir, una molécula de energía que va a activar procesos metabólicos en el ser vivo. En el proceso número 4, de nuevo, un sustrato se oxida, pero esta vez el PAD se reduce a PADH2. Si todas estas letras, todas estas siglas relacionadas con sustancias orgánicas, ¿verdad? Y en las 5, una vez más, el sustrato se oxida y el NAD se reduce a NADH. Todo esto relacionado con la respiración celular. Todo este ciclo de Krebs sucede dentro de las células. Igual el ciclo de Calvin, que al final de cuentas, este ciclo se divide en 3 etapas: la fijación del carbono, la síntesis de la gliceraldehída, guión 3-fosfato y el G3P. Y la C, regeneración del biofosfato de la ribulosa. ¿Se recuerdan ustedes todo esto relacionado también con los carbohidratos? Pura oxidación de carbohidratos. Nota, dice CN, donde N es el número de moléculas que tiene la molécula en sí. Todo este ciclo, pues es bien importante. Tal vez vamos nosotros a programar un tema relacionado únicamente solo a esto, y vamos a descifrar cada una de estas letras o de estas fórmulas que de alguna manera, pues ahorita, solo de manera general, vamos a decir que son ciclos que se dan para el proceso de la respiración. Luego tenemos la irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad de todo ser vivo de reaccionar ante un estímulo físico o químico. Dentro de los físicos están la luz, la temperatura, la presión, entre otros. Diversas sustancias son ejemplos de estímulos químicos. Las respuestas son variadas y dependen del organismo, del tipo y de la cantidad del estímulo. Por ejemplo, acá tenemos la figura de un puercoespín. Al percibir una amenaza de su entorno, el puercoespín eriza sus espinas para su mecanismo de defensa. Es decir, también existe la zarcilla o la dormilona, ¿verdad? La mimosa púdica, su nombre científico. Está los dos folios, cuando esto se toca, se cierra. A eso se le llama tactismo. También a la luz hay plantitas que cuando hay sol, pues están de alguna manera, para no percibir o no captar mucho la luz, pues se agachan, y cuando está en presencia de sombra, pues se abren. Y algunas, cuando está el sol, se abren, y cuando está la sombra, como que se estuvieran marchitando de alguna manera, pero es por la irritabilidad, es decir, reacciones a estímulos. Luego tenemos acá también que un feto, ¿verdad? Lo que estábamos viendo anteriormente, durante el embarazo, la placenta humana sintetiza progesterona, hormonas femeninas, la cual permite una relación adecuada entre la madre y el feto. Si no estuviera esto, el bebé de alguna manera va a reaccionar porque no está acorde a la relación que tiene que existir en cuanto al feto. La reproducción es otra característica del ser vivo, y la capacidad de multiplicarse con la finalidad de perpetuar la especie. Lo vimos ampliamente en el tema pasado. Existen dos grandes tipos de reproducción: la asexual o aburrida, y la sexual, muy interesante. En este sentido es como algo coloquial esto. La asexual se considera una reproducción aburrida, y la sexual, pues de alguna manera,
así de manera coloquial, es muy interesante. En general, para la reproducción sexual, perdón, para la reproducción asexual, solo se requiere de un progenitor. Para la sexual se requieren dos y además hay una recombinación de genes de ambos padres, misma que se hereda a la descendencia. Acá, por favor, tomar en cuenta que en realidad para la sexual se requieren dos células, no necesariamente dos individuos, como ya vimos en organismos como estos llamados hermafroditas, ¿verdad? Que ellos tienen la capacidad de poder elaborar o secretar las dos eh, células necesarias, que es el espermatozoide y el óvulo. El movimiento, todos, aunque no se aprecia, cambia ya sea de lugar o de posición. Lo anterior tiene la finalidad de transportarse, alimentarse o reproducirse. Es decir, hay movimiento, unas plantitas igual otra vez en el sol, tal vez no se trasladan, pero si hay movimiento, por ahí algún estímulo, también está circulando gran cantidad de fluidos dentro de los organismos. Por ejemplo, en nosotros, los latidos del corazón, ahí hay movimiento, todo es movimiento en un ser vivo. Y la homeostasis, que eso fue uno de los primeros temas, los primeros términos de manera general que nosotros tratábamos a la introducción de la biología. La homeostasis es otra característica que hace referencia a la capacidad que tienen los seres vivos de mantener el equilibrio de su medio interno. Es decir, hay reacciones metabólicas que cuando se acelera viene la homeostasis y lo regula liberando ciertas sustancias para mantener ese equilibrio. Lo anterior lo logran regulando la temperatura corporal, también el pH, la cantidad de agua, sales y glucosa. Ven ustedes acá la homeostasis, por ejemplo, en los pingüinos. Aquí ellos requieren de mantener gran cantidad de energía, por lo tanto viene la homeostasis y regula la temperatura corporal a las inclemencias de esas bajas temperaturas donde ellos se desarrollan. La adaptación es la adecuación de los organismos a través del tiempo y a las diferentes características de la Tierra, capacidad que les ha permitido sobrevivir a los cambios del medio. Es decir, cuando hay aumento de temperatura, los organismos se han logrado adaptar. Por ejemplo, en los desiertos, ese gran sol, esa gran ausencia de alimento, ahí se han logrado ellos adaptar para poder sobrevivir y ahí están ellos adaptados a ese medio en el que les ha tocado sobrevivir. Se reconoce que hay tres tipos de adaptaciones: las morfológicas, las fisiológicas y las etológicas. Ahora nosotros ya podemos ver acá las morfológicas, que está relacionado con las formas, las fisiológicas, que es la acción, es decir, cómo funcionan los órganos, y las etológicas, pues relacionados con propiamente los organismos y su ambiente. Por ejemplo, las bacterias, las archeobacterias se han adecuado a vivir en condiciones extremas, por ejemplo, en altas temperaturas, ¿verdad? Es decir, y también donde ellas de alguna manera se desenvuelven, hay gran cantidad de sales minerales a las cuales ellas se han tenido que adaptar. Vamos a ver por ahí las características morfológicas, fisiológicas y etológicas. Veamos acá. Las morfológicas tienen que ver con la forma o la anatomía, como el color del pelaje, el aumento del grosor de la grasa de la piel, la modificación de huesos para el vuelo, etc. Es decir, veíamos anteriormente los pingüinos, ellos han tenido que aumentar su grosor de piel para que no penetre demasiado el frío.
En cuanto a las características fisiológicas de la adaptación relacionadas con las adecuaciones en las funciones o el metabolismo, como la hibernación, en algunos organismos, de hecho, cuando están en tiempo de en temporada de invierno donde hay mucho frío, ellos se entierran, ¿verdad? Y ahí ellos pasan la mayor parte de ese clima extremo. Y las etológicas tienen que ver con los cambios en la conducta, recuerdan ustedes, relacionado con propiamente de los organismos animales, ¿verdad? Etológicamente hablando, tienen que ver con los cambios en la conducta, por ejemplo, el comportamiento gregario de los pingüinos durante la incubación. Ellos tienen esa característica, ¿verdad? Se para en este tiempo de la incubación de sus huevos. Y luego tenemos nosotros el envejecimiento, ya casi finalizando el tema del día de hoy, parte del tema del día de hoy, que es el envejecimiento, es cuando las células ya van perdiendo la capacidad de reproducirse, entonces van muriendo las células hasta que pues los organismos y todos no nos escapamos de esta condición del envejecimiento. La muerte celular en organismos multicelulares es inevitable debido no solo al paso del tiempo, sino a otros factores como la contaminación, los radicales libres y los agentes mutagénicos. Como consecuencia de todo lo anterior, llega el deterioro y la, la senectud, es decir, el envejecimiento celular. Y con esto llega la muerte. Es el término de todo ser vivo, aunque los componentes se reintegren a la tierra, el polvo al polvo. Y con esto pues terminamos estas características de los seres vivos, esperando que ustedes puedan compartir sus experiencias cuando tengamos nuestra reunión interactiva y donde nosotros podamos compartir también otros temas relacionados con las características de los seres vivos. Por el momento les agradezco su atención y espero que logren observar el video y que puedan plantear ustedes sus inquietudes. Nos saludamos en otra ocasión.